Gloria a Dios, aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más aquí con cada uno de ustedes, llevando esta programación. Bendito sea el nombre del Señor, que nos dio las fuerzas una vez más para estar con cada uno de ustedes y así poder compartir la poderosa palabra, el poderoso mensaje del Señor, aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. Sea bendito el nombre de Cristo. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que queremos compartir con cada uno de ustedes la palabra del Dios Todopoderoso con el tema cómo vivir el Evangelio. Ese es nuestro tema para esta noche. Cómo vivir el Evangelio. Gloria al nombre de Jesús. Para muchos pareciera algo simple, algo sencillo. Gloria a Dios, ya que muchos pensamos que estamos viviendo el Evangelio, pero hay un problema que muchos tenemos, aleluya, limitaciones, tenemos circunstancias, problemas, situaciones en la vida que no todos logramos llegar a la meta final. Muchos pensamos o pareciera que estamos viviendo el Evangelio de la manera correcta, pero no todos estamos llegando a la meta final, como decía el apóstol Pablo. Así que para esto vamos a tomarnos del libro de Efesios, de lo que le habló el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Vamos a estar tomando en el capítulo 5 del versículo 10 al 12. Tomaremos en cuenta por el momento del versículo 10 al 12 para así, gloria al nombre del Señor, llevar a cabo este tema, cómo vivir el Evangelio. Gloria a Dios. Y así le vamos a dar lectura a la bendita y poderosa palabra, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al nombre del Señor. La palabra del Señor se lee así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Gloria al nombre del Señor. Oramos, le damos gracias a Dios por su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias en esta hora, mi Señor amado. Dios eterno, Dios poderoso, en tus manos, Señor, está mi vida, mi mente, mi corazón. Dirige mis labios, dirige mi mente, Señor, para que puedas, Señor, llevar a cabo su poderosa palabra en esta hora, Señor. Usted sabe, Señor, la necesidad que hay en cada vida, Señor. Sea usted, Padre, dirigiendo este mensaje, esta palabra, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al que vive para siempre, Señor. Tome control en esta hora, mi Dios amado, y permita, Señor amado, que su palabra llegue aún a la distancia, ya que tenemos, Señor, la bendición, el privilegio, Padre, de poder darle uso a estas redes sociales para que podamos predicar su palabra, podamos, Señor, hablar de su palabra, podamos hablar, Señor, de ese mensaje de salvación, de esa palabra viva. Señor, le pedimos, Dios mío, Padre, que todo aquel que se vaya a ser parte por medio de las redes sociales de este mensaje, Señor, que sea usted iluminando su entendimiento, que sea usted alumbrando el entendimiento de cada vida y que sea usted, Padre, en su gracia y misericordia, ayudando y guardando, Señor, todos aquellos que en realidad, Señor, aman su venida, aquellos que en realidad, Señor, aman su palabra. Poderoso Jesús, aleluya. Le rogamos, Señor, que tenga misericordia, así como la tuvo un día esa misericordia de nosotros, Padre. Usted la tenga también, Señor, de aquellos que no han alcanzado la vida eterna, Señor, aquellos que aún se encuentran, Señor,
muertos en sus delitos y pecados, le rogamos, Padre amado, en su gracia y misericordia, que sea usted alcanzándolos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que su palabra, Señor, manifieste el mismo poder, Señor, que siempre ha tenido su palabra, Señor, aleluya. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, que sea usted libertando las mentes cautivas, Señor, que sea usted llevándose toda duda, toda confusión, todo autoengaño en las vidas, Padre, que piensan, Señor, que están bien delante de su presencia, pero aquí el único que conoce la mente y el corazón, el que pesa los espíritus, es usted, Señor. Así que le pedimos, Rey de Gloria, que tenga misericordia de cada uno, Señor, y que nos guíe en esta hora, Padre, con este mensaje, con esta palabra, y que nos pueda hacer recapacitar. Hable a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra conciencia, Señor, que podamos entender ese mensaje, Señor, que usted trae para cada uno de nosotros en esta hora, Padre. Gracias, gracias, gracias en el nombre de Jesucristo. En sus manos estamos, Señor. Glorifique su nombre, glorifique su poder, glorifique su palabra, Señor, a través de este mensaje, Padre. En el santo, poderoso nombre de Jesucristo se lo pedimos, poderoso Dios. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cómo vivir el evangelio? Ese es nuestro tema para esta hora, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué tomamos, aleluya, esta cita bíblica de Efesios capítulo 6, del versículo 10 al versículo 12? Porque cuando nosotros estamos leyendo esa cita bíblica, nos está dando unas instrucciones, una advertencia, aleluya. No cualquier advertencia, no cualquier instrucción, nos está dando unas advertencias, unas instrucciones de fortalecernos en el Señor, una advertencia de que no tenemos lucha con cualquier cosa, que tenemos lucha, aleluya, contra las acechanzas del diablo y diferentes potestades contra los gobernadores de las tinieblas. Nos está diciendo claramente esa palabra, nos está dando esa advertencia, aleluya, una advertencia que nos tiene que hacer pensar, nos tiene que hacer meditar que en el evangelio no se puede jugar, en el evangelio no se puede estar viviendo como nosotros queremos, el evangelio no se puede vivir a nuestra propia manera de nuestro pensar natural, sino que tenemos que agarrar esa dirección del Señor a través de su palabra. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al que vive para siempre. Por eso es que titulamos este mensaje, ¿cómo vivir el evangelio? Y el porqué de este tema, ¿cómo vivir el evangelio? Porque estamos, aleluya, en una generación en pleno 2026, viviendo un evangelio con mentalidad humana y con, bendito sea el nombre del Señor, donde hacemos lo que queremos, lo que mejor pensamos, la mejor idea que se nos da, hacemos las cosas, aleluya, como mejor nos parece. Pareciera que la Biblia, la palabra de Dios, ha llegado a ser como un libro más, como algo más, aleluya, como un adorno, porque muchas veces nos hemos alejado de la palabra de Dios. Nosotros pensamos muchas veces de diferentes maneras que cuando nosotros creemos que estamos haciendo algo para Dios, no vemos que esté mal. Pareciera que está bien, pareciera que no va a haber ningún problema. Pero no todo lo que nosotros pensemos que estamos haciendo para Dios significa que está bien delante de Dios. No todo lo que nosotros, no todas nuestras ideas, nuestros pensamientos, porque parezcan que están representando que estamos haciendo algo para Dios, significa que sea la voluntad de Dios. Podemos tener un sinnúmero de buenas intenciones, un sinnúmero de buenas ideas pensando que estamos agradando a Dios, pero muchas veces, aleluya, no estamos siguiendo el orden que ha establecido el Señor. O sea, el Señor tiene un orden, tiene unas directrices, tiene, aleluya, nos enseña cómo hacer las cosas de la manera correcta. Por eso es que nuestro tema es cómo vivir el evangelio, porque debemos de aprender a vivirlo de la manera correcta, conforme a la perfecta voluntad de Dios. No todo lo que a mí se me ocurra que parezca bien
que parezca que estoy haciendo bien delante de Dios, no por eso significa que esté bien delante de Dios. Este evangelio, aleluya, tenemos que empezarlo a vivir espiritualmente. ¿Qué quiero decir con espiritualmente? Que seamos dirigidos con el Espíritu Santo, que seamos dirigidos, ministrados, instruidos con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es perfecto, pero el problema de la humanidad, por eso al principio decíamos que estamos viviendo un evangelio con mentalidad humana, porque muchas veces mezclamos o confundimos nuestras emociones con la inspiración del Espíritu Santo. Mezclamos nuestras emociones, nuestros sentires, nuestros pensamientos. Pensamos, aleluya, que todo va conforme a la voluntad de Dios y pensamos que es el Espíritu Santo que nos está dirigiendo. Y tenemos que tener ese cuidado de yo pensar que es el Espíritu Santo que me está dirigiendo, cuando muchas veces, aleluya, solamente es una emoción, un sentir, un deseo propio mío de querer hacer algo, de querer ejercer algo, y no es el Espíritu Santo en que en realidad me está dirigiendo a hacer aquello. Por eso es que si nosotros vivimos el evangelio simplemente como que todo parece bien o como mejor nos parece, entonces tarde o temprano nosotros nos vamos a cansar, vamos a tropezar, nos va a confrontar el enemigo. ¿Por qué? Porque necesitamos, aleluya, para tener victoria necesitamos seguir las instrucciones de la bendita y poderosa palabra del Señor, dirigidos con el Espíritu Santo. Porque yo puedo decir que la palabra dice esto y que la palabra dice esto, sí, pero Dios dice que todo tiene su tiempo. Y cuando somos dirigidos con el Espíritu Santo, nos va a ir dirigiendo conforme a su perfecta voluntad. O sea que, ¿qué te quiero dar a entender con eso? Que muchas veces nosotros, por nuestro propio sentir, por nuestra propia emoción, por nuestros propios deseos, adelantamos las cosas que no era todavía el tiempo de Dios. Entonces no estamos viviendo el evangelio de la manera correcta, estamos viviendo el evangelio erróneamente, porque entonces ya estamos llevando las cosas a nuestro mejor parecer. Porque si yo estoy, aleluya, hablando de la palabra de Dios y estoy hablando tan solo que yo vaya a hablar de la palabra de Dios en mi propio ver humano, yo pienso que eso está bien. ¿Por qué? Porque voy a hablar de la palabra de Dios. Yo no miro nada malo ahí. Yo pienso que todo está correcto. Pero entonces yo tengo que ver de la manera que yo tengo que hablar la palabra de Dios. Porque yo no puedo venir y usar la palabra de Dios para querer profetizarle a todo mundo a la hora que yo quiera y cuando yo quiera, pensando que como estoy usando la palabra de Dios no hay ningún problema. No. Allí yo estoy usando mis emociones. Allí yo estoy usando mis deseos, mis sentires míos. Pienso que estoy haciendo algo bien para Dios, pero no estoy haciendo las cosas correctamente conforme al orden del Señor. Por eso, vuelvo y repito, este evangelio tenemos que aprender a vivirlo espiritualmente, dirigidos con el Espíritu, o sea, con la mentalidad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues caminando y conduciéndonos tal y como lo demanda la palabra de Dios, dirigida con el Espíritu Santo. De lo contrario, nos vamos a seguir engañando y vamos a pasar a ser uno más del montón. Y eso es lo que no queremos. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa, a venir a ser uno más del montón. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Por eso vemos al apóstol Pablo dando este mensaje a la iglesia de Éfeso en esta cita bíblica que leímos al comienzo, donde nos habla en Efesios 6:10. Nos está dando esa instrucción, porque cuando nosotros agarremos esta instrucción y la pongamos por obra,
y tomemos esta porción de esta palabra con seriedad, entonces, aleluya, le vamos a dar lugar al Señor para que Él obre cuando Él vea el tiempo correcto en nosotros. Para empezar, nos está diciendo en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, tenemos que buscar la manera cómo yo me fortalezco en el Señor y en el poder de su fuerza, obedeciendo, haciendo su voluntad, llenándome de su palabra, esforzándome, aleluya, como dice su misma palabra, orando sin cesar, buscando a Dios en todo tiempo, congregándome conforme al orden establecido que hay por mis pastores. O sea que tengo que tener unos pastores. Ese es el orden de Dios. Por eso es que Él estableció pastores, evangelistas, maestros. ¿Por qué? Porque es necesario que todo aquel, aleluya, que quiera aprender a vivir este evangelio, permanezca sujeto a unos pastores en una congregación y sea parte, aleluya, de la familia, de la fe, del pueblo de Dios, obedeciendo a sus pastores, porque obedeciendo a sus pastores, de esa manera, aleluya, está obedeciendo a Dios. Porque no podemos nosotros decir, yo obedezco a Dios y no me someto a mis pastores, entonces yo ya estoy fuera de orden. Yo puedo decir, aleluya, no, yo estoy bien delante de Dios. ¿Por qué? Yo leo la Biblia todos los días. Yo me lleno de la palabra de Dios en mi casa. Yo busco a Dios en mi casa. Yo oro 2, 3 horas todos los días en mi casa. Presento 1, 2 o 3 ayunos cada semana en mi casa. Pero si yo no me congrego, ya estoy fuera de la voluntad de Dios. Y yo pienso que estoy bien delante de Dios porque estoy haciendo todas esas cosas. Para que usted vea y quede más seguro, léase el mensaje en el libro de Apocalipsis de la iglesia que había dejado su primer amor. Cuando esta iglesia, aleluya, el Señor le trae el mensaje y le dice que ha dejado su primer amor, o sea, le trajo un mensaje de condenación, que si no se arrepentía se iba a perder. Sin embargo, esta iglesia estaba llena de obras, estaba llena, aleluya, hacía un sinnúmero de cosas. Cuando nosotros leemos esa palabra, vemos que hacía un sinnúmero de cosas. Sin embargo, le trajeron un mensaje de condenación. Entonces nosotros muchas veces nos engañamos, no aprendemos cómo verdaderamente vivir este evangelio. Pensamos que lo estamos viviendo de la manera correcta, pero muchas veces no lo estamos haciendo de la manera correcta. Entonces yo no puedo pretender y decir que yo me voy cuando Cristo venga por su iglesia, de que yo me voy a ir al cielo, de que yo no me voy a ir al infierno, de que yo me voy a salvar, cuando yo no estoy haciendo lo que Dios me ha mandado hacer. Porque yo vuelvo y repito, yo me puedo llenar de un sinnúmero de cosas. Yo puedo hacer un sinnúmero de cosas para Dios. Pero si no estoy siguiendo ese orden establecido por el Señor, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve a mí? Hay que aprender a vivir el evangelio de la manera correcta. Primeramente, aleluya, yo comienzo en una congregación. Una congregación, aleluya, donde hay unos pastores, donde yo no tenga excusa por la palabra. Yo puedo tener un sinnúmero de excusas, aleluya, por los hermanos que se congregan allí, por el local que no está en la condición como me gusta, o de ciertas cosas que no me gustan, pero si yo no tengo excusa por la palabra, yo no tengo por qué huir de ese lugar. Si la palabra está siendo de edificación, si la palabra, aleluya, se está dando, aleluya, conforme al orden del Señor, yo tengo que permanecer allí antes de yo ejercer otras cosas. Porque yo tengo que tener, aleluya, un respaldo, no solamente directamente de Dios,
sino de nuestros propios pastores que Dios ha establecido, porque Dios dice que Él ha puesto la autoridad para que nos sometamos a ella. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Pero hoy en día decimos que sabemos vivir este evangelio, pero no lo sabemos vivir porque estamos llenándonos de muchas cosas y estamos queriendo, aleluya, comernos el mundo y hacer un sinnúmero de cosas, pero no aprendemos, aleluya, a ser mansos y humildes y sujetos en una congregación. Entonces de nada sirve. No estamos sabiendo cómo vivir el evangelio. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo habla esto a la iglesia de Éfeso? Porque no podemos, aleluya, engañarnos, porque el enemigo no está jugando. El enemigo, el diablo, no está jugando. Aquí nos está diciendo que tenemos guerra contra ese enemigo llamado diablo y contra las potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, con las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que este evangelio no podemos nosotros vivirlo a nuestra manera, porque hay un enemigo que no es humano, sino un ser espiritual llamado Satanás, que para poder escapar de sus garras necesitamos estar sujetos a aquel que lo venció en la cruz del Calvario. Necesitamos estar de la mano de aquel que tiene las llaves del abismo y de la muerte, que es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo hacemos esto? Haciendo su voluntad, como venimos hablando desde el principio, viviendo el evangelio conforme a lo establecido por Cristo. Por eso es que nosotros no podemos pretender vivir este evangelio, aleluya. ¿Cuánta gente hoy en día no está viviendo un evangelio, aleluya, solamente de iglesia los domingos? ¿Cuánta gente hoy en día no está viviendo un evangelio simplemente de oír alabanzas, simplemente de oír coros, simplemente de oír prédicas? La gente piensa, aleluya, que está perseverando y que está luchando y que está listo para la salvación, cuando lo único que está viviendo un evangelio solamente de escuchar alabanzas, de escuchar prédicas y ya, pero no tiene una vida de oración, no tiene una vida, aleluya, no tiene conocimiento de la palabra, no tiene conocimiento establecido que el Señor ha puesto en su palabra, pero pretende que está viviendo el evangelio y que es salvo. Y no está más que teniendo una vida religiosa. Entonces, si el apóstol Pablo nos está hablando, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos está dando este mensaje de que nosotros no tenemos guerra con cualquier cosa. Por eso es que nosotros no podemos seguir jugando al evangélico. Nosotros no podemos seguir jugando al cristianito. Nosotros jugando de esa manera, aleluya, el diablo no nos va a atacar. El diablo nos va a dejar. Porque va a decir, pobrecito, piensa que es salvo. Mira, no obedece a su padre, no obedece a Dios, no obedece a Cristo. Y pensamos que nos vamos con Él. Pensamos que nos vamos a ir con Cristo cuando no estamos entendiendo verdaderamente, aleluya. El ser evangélico, el convertirse a Cristo, el ser cristiano, el entrar en esa puerta estrecha para la salvación, el entrar en ese camino, aleluya, angosto para la vida eterna, aleluya, nos estamos echando de enemigo al diablo y a sus demonios. Y no podemos nosotros vivir este evangelio simplemente de dominguero, simplemente de que yo me sé los coros, simplemente de que yo escucho alabanzas todo el día y me edifico con una prédica y gloria a Dios por eso, pero no podemos vivir un evangelio simplemente con eso. Tenemos que salir de eso, simplemente de estar escuchando alabanza, simplemente de estar escuchando coros, simplemente de estar escuchando prédicas, pensando que yo estoy bien con Dios, cuando Dios está esperando, aleluya, de que yo sea una oveja
y que tenga a mi pastor, porque yo no puedo ser oveja si no tengo mi pastor. Tengo que ser oveja y tengo que tener mi pastor. Pero hay gente que también es cabra y tiene pastor. Y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser cabras, porque hay cabras que permanecen en el redil. Porque es necesario, dice la Biblia, que el trigo y la cizaña crezcan juntos para que se note lo que es verdadero. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos de que somos ovejas de su prado, ovejas del redil, que tenemos un pastor, aleluya. Porque nadie puede ser oveja sin pastor. No, es que yo Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dejémonos de mentirnos a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que si no amamos al que está a nuestro lado, ¿cómo vamos a amar a Dios si no lo vemos? Primeramente, aleluya, Dios puso pastores, maestros, evangelistas para que instruyeran. La Biblia dice que para edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son los que son del cuerpo de Cristo? Los que son ovejas, los que están en unión, los que están en un mismo pensamiento, en comunión, todos juntos, unánimes. La cabra no está en el mismo pensamiento que la oveja. La cabra tiene otros planes, otros deseos. No tiene deseos, aleluya, de obedecer a su pastor terrenal. La cabra dice, tiene pastor en el cielo, pero no se somete a su pastor que Dios ha puesto en esta tierra. O sea, lo que yo te estoy mencionando ahora es lo que la palabra de Dios dice. Yo no estoy para decirte lo que yo pienso, lo que yo me imagino, o lo que a mejor me parece, o lo que me contaron, o lo que yo veo que si funciona o no funciona. No, yo estoy para hablarte conforme lo que habla la bendita y poderosa palabra de Dios. La gente se enoja con uno, la gente la agarra contra uno como que si es uno el que quiere controlar su vida, si uno está aquí como instrumento de Dios solamente para llevar el mensaje, y el que quiera obedecer el mensaje es porque va a obedecer a Dios, y el que no quiera, el que se rebele contra la palabra de Dios y el que piense que lo que se está hablando en esta hora está mal, aleluya, pues entonces usted se está levantando contra Dios mismo, porque yo estoy hablando palabra del Dios omnipotente, aleluya, la palabra del Señor. No estamos inventando, ni quitando, ni poniendo. Estamos hablando lo que está puesto por el Señor en su bendita y poderosa palabra. Pero tenemos que aprender, aleluya, cómo vivir este evangelio correctamente para nosotros perseverar, para nosotros, aleluya, para nosotros tener victoria, para nosotros verdaderamente, aleluya, esperar al Salvador, esperar, aleluya, entrar, aleluya, a la vida eterna, siempre, aleluya, guiados con esta poderosa palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Vuelvo y repito, nosotros no podemos pretender, aleluya, que vamos a vivir este evangelio solamente de coro, solamente de alabanza, solamente de oír prédicas, porque nosotros, para que, como dice el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para fortalecernos en el poder de Dios, de la fuerza del Señor, es porque yo tengo que tener esa relación, esa comunión con el Señor, esa oración, aleluya, conociendo a mi Dios, a mi Padre Celestial, escudriñando esta bendita y poderosa palabra, aleluya. Y aquí la palabra de Dios me dice lo que le gusta y lo que no le gusta a mi Señor, lo que yo tengo que obedecer, lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que dejar de hacer, y conforme al orden establecido por el Señor. Cuando nosotros buscamos a Dios en oración, en ayuno, con temor, con reverencia, peleando con nuestra carne, con los deseos de nuestra carne, con los ofrecimientos de este mundo, cuando nosotros peleamos y nos esforzamos y hay una preocupación por agradar a Dios, Dios conoce la mente y el corazón, y Él tarde o temprano te va a dar la respuesta. El problema es cuando nos cansamos, el problema es cuando nos desesperamos, el problema es cuando nosotros queremos
la respuesta en el momento, no aprendemos a tener paciencia y Dios tiene sus tiempos perfectos. No hay ni existe nada ni nadie más que tenga los tiempos perfectos como Dios mismo. Aleluya. Él va a traer la respuesta exactamente en su tiempo, ni antes ni después. Esperemos siempre en la respuesta del Señor. Aleluya. Gloria al que vive para siempre. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué nos dice este versículo? Exactamente lo que acabamos de hablar. Dice, ya no andéis como otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. O sea, no vamos a irnos en la vanidad de su mente de cosas mundanas. Vamos a irnos en la vanidad de su mente de cosas que parecen espirituales, que parecen gente bíblica, que parece gente, aleluya, que está agradando a Dios, que parece que es gente, aleluya, que está preocupada por agradar a Dios. Pero dice que están, aleluya, en la vanidad de su mente. ¿Por qué? Porque dejamos la vanidad del mundo. Amén y gloria a Dios por eso. Pero cuando venimos a ver como cristianos, como evangélicos, nos volvemos vanidosos por el conocimiento, por los dones, por la palabra, por lo que Dios hace en nosotros, por lo que nos usa. Nos volvemos vanidosos, aleluya. Entonces simplemente la vanidad nunca la dejamos, simplemente la cambiamos. Ya no es vanidad del mundo, pero ahora es vanidad, aleluya, de lo que es el conocimiento. Y es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado de no andar de esa manera, porque andando de esa manera no vamos a tener victoria, no vamos a poder pelear, aleluya, y salir vencedor contra todas aquellas huestes de maldad que dice la palabra. Vea cómo dice el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Por qué dice entenebrecido? Aunque parece que tienen entendimiento de la palabra, aunque parece que saben Biblia, aunque parece que se memorizan la palabra y te recitan la palabra y aunque parece que están llenos de conocimiento, pero tienen el entendimiento entenebrecido porque todo lo transgiversan, todo lo hablan conforme a sus propias emociones, conforme a sus propios sentires, mezclan sueños, mezclan ideas y no es dirección del Espíritu Santo. Dice el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Parecen cristianos, parecen evangélicos, parecen mansos, parecen humildes, pero cuando una persona que parece cristiana y está asistiendo a una iglesia y sabe Biblia, pero no se sujeta conforme al orden del Señor, no se sujeta a su pastor que tiene ahí como líder, no se sujeta a sus hermanos como debe decirla, como dice la palabra, entonces tiene dureza en el corazón. O sea, aquí no estamos hablando, aleluya, de gente pecadora, de gente impía. No estamos hablando de gente, aleluya, que no conoce de Dios, que no conoce de la palabra, porque el mensaje que estamos leyendo aquí es a la iglesia de Efesios, a la iglesia de Éfeso. O sea, el mensaje no era para gente inconversa, sino para aquellos que dicen que son convertidos. Este mensaje, aleluya, era para aquellos, aleluya, que estaban en una congregación, pero que estaban envanecidos y endurecidos en su corazón. Dice el versículo 19, por los cuales fíjese bien, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. O sea, ¿qué nos dice eso? De que primeramente eran sensibles al Espíritu Santo. Primero sí eran obedientes, primero sí se sujetaban, primero sí obedecían, primero sí eran ovejitas, pero se envanecieron en el conocimiento de la palabra, se envanecieron con los dones. Y ahora
vinieron con ese ego y pensaron, Dios me usa a mí, Dios me revela a mí, Dios me da entendimiento de la palabra. Ahora yo empiezo a querer a medir a mis hermanos, yo empiezo a querer a medir a mis pastores, yo comienzo a querer pensar que sé más que mi pastor, a querer pensar que sé más que mis líderes y a querer yo sobresalir o ejercer o mandar conforme a lo que yo estoy pensando. Pero yo tengo que hacer, como dice la Biblia, que al conocimiento tengo que agregarle dominio propio, aleluya, porque si no me voy a envanecer y de nada me va a servir. Voy a pensar que estoy viviendo este evangelio de una manera correcta, pero lo estoy viviendo de una manera errónea. Por eso es que el tema es cómo vivir el evangelio. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos también en el versículo 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios a la justicia y santidad a la verdad. Muchos sabemos esta palabra, pero no sabemos vivirla. Porque cuando dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, cuando yo sigo siendo rebelde, cuando yo sigo siendo necio, cuando yo sigo haciendo lo que a mí se me da la gana, es que yo no me he renovado, es que yo sigo haciendo como yo quiero. Y la palabra me dice que me tengo que renovar del viejo hombre. El viejo hombre ya no tiene por qué operar. Acuérdese que el viejo hombre, o sea, cuando usted no se había convertido, el inconverso estaba lleno de orgullo, quería mandar, quería que se hiciera lo que él decía, él que siempre quería liderar. Y cuando viene a la iglesia, no se ha despojado de ese viejo hombre. Llega a la iglesia y quiere ejercer lo mismo, sin primero aprender y ser dirigido, instruido, exhortado por la palabra de Dios, por el líder que el Señor ha puesto en su iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al que vive para siempre. También en capítulo 5, versículo 5 nos dice la palabra, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Cuando nosotros leemos esta palabra, pensamos que le está hablando a gente de afuera, a gente inconversa. No, este mensaje es para los de adentro. Bendito sea el nombre del Señor. Es para los que estamos dentro del evangelio. Por eso es que el mensaje, no se llama cómo entrar en el evangelio, sino cómo vivir el evangelio. O sea, es para los que ya estamos dentro del evangelio, los que ya estamos en Cristo. Tenemos que aprender. Esto no es nada más de yo llegué, me arrepentí, acepté a Cristo en mi corazón y ya estoy en la iglesia y jajaja, ya soy salvo y aquí adoro y aquí alabo y me gozo con los hermanos. No. Aquí hay que empezar una relación personal con el Señor. Una relación personal con el Señor es que yo estoy buscando a Dios en comunión, en oración, y que nada ni nadie me va a conmover de mi fe, porque yo tengo esa relación con Dios. Pero sin embargo, estamos en tiempos, aleluya, de que si nos enseñan una cosa por aquí, ahí vamos tras esa cosa. Nos enseñan otra cosa por allá, allá vamos por aquella otra cosa. Y nos enseñan otra cosa por acá y allá vamos también, aleluya. Cuando venimos a ver, no sabemos ni lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Por no centrarnos rectamente, aleluya, en el evangelio como Dios ha establecido, aleluya. Siempre es conforme a mi pensar, mi idea, mi vivir, mi sentir, que yo soñé, que yo siento esto, que yo siento aquello, que a mí me inspiró el Espíritu Santo. No todo el tiempo, aleluya, que la gente dice que lo inspiró el Espíritu Santo significa que sea el Espíritu Santo que lo ha inspirado correctamente, sino que muchas veces son sentires personales, son deseos personales y tenemos que tener mucho cuidado con eso, aleluya. Gloria al que vive para siempre, aleluya.
en el capítulo 5, ahí mismo en Efesios, no nos hemos salido de Efesios, desde que comenzamos estamos en Efesios, aleluya. Esta noche somos los Efesios, usted y yo somos los Efesios. Gloria a Dios. Capítulo 5, en el versículo 15. Gloria a Jesús, dice la palabra. Vea bien cómo nos dice este versículo. Acuérdese que el mensaje se llama Cómo vivir el Evangelio. Y este versículo nos dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Claramente dice, mira cómo andas. No andes como necio, sino como sabio. ¿Y quién es el sabio? El diligente. Porque la Biblia dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es fácil. El necio, volvemos a lo mismo. Si te explico lo de necio, te vuelvo a repetir el mensaje. Te vuelvo a hablar de que el necio no se sujeta. El necio es la cabra. El necio es la cizaña. El necio no obedece. El necio hace las cosas como se le da la gana. El necio hace lo que él cree que está bien. El necio hace... quiere ejercer todo lo que sueña, todo lo que siente, mas el sabio es paciente y espera en la palabra, espera en Dios. Su vida la conoce su pastor, su vida la conoce Dios, aleluya, su vida la conoce el enemigo, pero el necio no es nada. Entonces dice, por eso que tenemos que ver con diligencia cómo andas. No como necio, sino que andemos como sabios. Todos pensamos que andamos como sabios. Si le dicen a usted anda como un necio, se va a enojar, porque a usted le gusta que le digan que anda como un sabio y aunque ande como un necio. Dice versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Ese es el que anda sabiamente, el que aprovecha bien el tiempo, el que no desperdicia el tiempo. La Biblia dice que para todo hay tiempo, porque muchos ponemos nuestra excusa, tenemos que trabajar, tenemos que hacer, tenemos que hacer esto otro, y aquí y allá, pero la Biblia dice que para todo hay tiempo, y si nos ponemos nosotros a escudriñar, si nosotros nos fijamos detalladamente en nuestro tiempo, muchas veces nosotros malgastamos el tiempo en cosas que no edifican en lo absoluto, que no edifican ni en nuestra vida de salud, ni en nuestra vida económica, ni en nuestra vida espiritual. Simplemente eso se llaman pasatiempos, entretenimiento. Y si nosotros convirtiéramos esos pasatiempos en llenarnos de oración y de palabra, nuestra vida sería muy diferente y andaríamos como sabios y no como necios. Dice versículo 17, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando la Biblia nos dice, por tanto no seáis insensatos, si lo traducimos al lenguaje actual que nosotros hablamos hoy en día, nos estaría diciendo, por tanto no sean tontos. Porque eso es insensato, ser tonto, no tener conocimiento, no hacer lo bueno, eso es despreciar la sabiduría de Dios, eso es ser insensato, eso es ser tonto. El que sabe que tiene que congregarse, el que sabe que tiene que tener un pastor y no lo tiene, anda como insensato. Dice, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos habla, no os embriaguéis con vino, no solamente literalmente te está diciendo que te emborraches con alcohol, sino que muchas veces la Biblia se refiere a que no nos estemos llenando de todo lo que contamina nuestra vida espiritual, de todo lo que contamina
del mundo, de todo lo que nos separa, de lo que nos aleja de la voluntad de Dios. Por eso dice, no os embriaguéis con vino. Por eso después de eso dice, en lo cual hay disolución. Y después dice, antes bien sed llenos del Espíritu. O sea, se está refiriendo a todo lo que nos estorba para nosotros llenarnos del Espíritu. No literalmente te está hablando simplemente de alcohol, sino que todo aquello que nos estorba, todo aquello que nos separa de Dios, todo aquello que nos estorba para nosotros ser llenos del Espíritu. Dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Cómo estamos viviendo este evangelio? Bendito sea el nombre del Señor. Vimos hasta el momento, estuvimos en el libro de Efesios, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, trajo este mensaje, esta palabra a la iglesia de los Efesios. Entonces, cuando nosotros pasamos a Primera de Corintios, que también fue el apóstol Pablo hablando en Primera de Corintios, el capítulo 9, gloria al nombre del Señor, aleluya. También vemos aquí, gloria a Jesús, como, o sea, vimos la instrucción, el mensaje que el apóstol Pablo le dio a la iglesia de Éfeso. Entonces, aquí en Primera de Corintios, nosotros encontramos algo a lo que el apóstol Pablo habla de sí mismo. Él habla de lo que él hacía de sí mismo, por eso, porque él lo sabía vivir, él lo ponía por obra, por eso él podía traer ese mensaje, aleluya, de que nosotros tenemos que aprender verdaderamente cómo vivir el evangelio. Vuelvo y repito, esto no es como a mí me parece, como yo creo, como a mí me enseñaron, porque si no vamos a formar una secta como las sectas que se han formado en el mundo. Estas sectas, aleluya, que su líder se levantó, que tuvo una revelación, que un ángel bajó del cielo, que le habló y que le dijo que las cosas iban a ser así, iban a ser así. Y cuando nosotros escudriñamos esa revelación con la Biblia, vemos que la palabra de Dios no lo aprueba, no puede pasar por la Biblia. ¿Por qué? Porque es un invento de hombres. Si en verdad yo he tenido una revelación, si en verdad yo he tenido un sueño espiritual y yo quiero, aleluya, usarlo como enseñanza, como doctrina, primeramente yo tengo que asegurarme que está conforme a la palabra de Dios, que está de acuerdo con la palabra de Dios. Porque nada fuera de la palabra de Dios podemos imponerle a la gente simplemente porque yo creo, simplemente porque yo pienso, simplemente porque me revelaron, simplemente porque yo tuve ese sueño, yo tuve esa experiencia. Usted tiene experiencias, usted se queda con sus experiencias. Usted no puede venir a querer a dominar a nadie con sus propias experiencias si usted no tiene ese respaldo de la palabra de Dios. Es una condenación que nosotros mismos nos echamos. Muchas veces nosotros podemos tener ciertas experiencias, pero son para nuestro yo, son para nosotros, son para nuestra relación con el Señor, para gozarnos en el Señor. Es porque el Señor tiene un trato con nosotros, es porque el Señor nos está enseñando algo, es porque el Señor quiere algo de nosotros. Bueno, cuando en verdad la revelación es de Dios, es porque el Señor tiene algo serio con nosotros. Pero yo no puedo pretender querer dominar a toda la gente por una revelación propia. Yo tengo que asegurarme, aleluya, de que si yo voy a hablar de Dios, que lo que yo hable sea conforme a lo que está escrito. Más nada. Más nada. Por eso usted que es oyente, pare antena, escudriñe la Biblia, abra la Biblia, llénese del conocimiento de la palabra de Dios, órele a Dios que le abra el entendimiento, porque esto no es nada más de leer. ¿Cuánta gente no se llena de la palabra?
¿Cuánta gente no lee este libro, la Biblia? Pero no tienen una revelación del Espíritu Santo, no están siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Por eso es que muchas veces estamos caminando este evangelio, estamos viviendo este evangelio de una manera erróneamente. Por eso el apóstol Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, versículo 26, dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, el apóstol Pablo sabía cómo vivir este evangelio. Por eso es que él tenía victoria. Por eso es que el Señor lo usaba. Por eso es que el Señor se glorificaba en su vida. Por eso es que el apóstol Pablo pudo enfrentar cárceles, pudo enfrentar burlas, pudo enfrentar amenazas, pudo enfrentar insultos. ¿Por qué? Porque él sabía, aleluya, que su guerra no era con los que lo estaban encarcelando, con los que lo estaban juzgando, con los que lo estaban criticando. Él sabía, estaba 100% seguro que detrás de todo eso había un enemigo llamado Satanás. Había esas huestes de maldad inspirando a esas multitudes para hacerle daño al apóstol Pablo. Pero él estuvo bien claro y él creyó claramente, aleluya, de que su guerra no era con ellos. Su guerra era con el enemigo. Y eso se vencía uno humillándose delante de Dios. Nosotros no podemos estar peleando con la gente. La gente va a hablar mal de nosotros. Si hacemos bien, va a hablar mal de nosotros. Si hacemos mal, va a hablar mal de nosotros. Nosotros tenemos que, aleluya, estar en comunión con Dios y que sea Dios encargándose de cada asunto. Usted encárguese de sí, de no hablar mal de nadie. Usted guarde su lengua, su boca. Guárdese, aleluya, de no hablar mal de ningún siervo de Dios para que no le venga mal. Porque no te lo estoy diciendo, aleluya, porque yo quiera decírtelo, sino que la Biblia lo habla. La Biblia lo dice, aleluya, que no se levantan contra el instrumento de Dios, sino que se levantan contra Dios mismo. Y el apóstol Pablo, aleluya, por eso decía estas palabras. Yo de esta manera corro, no como a la aventura. Por eso es que estamos hablando sobre el tema cómo vivir el evangelio. Muchos están viviendo el evangelio a la aventura. Al ahí se va. Así está bien. No pasa nada. Somos cristianos. Y estamos viviendo un evangelio, como dicen por ahí, un evangelio light, un evangelio suave, un evangelio de que todo está bien, un evangelio de que no pasa nada, un evangelio de que estamos bendecidos, un evangelio de que estamos en victoria y estamos más perdidos que el diablo muchas veces porque no sabemos obedecer a Dios. Sigue diciendo el versículo, de esta manera peleo, no como el que golpea al aire. O sea, nosotros no podemos estar peleando y guerreando. Decimos que estamos en guerra, que somos guerreros de Cristo, que somos soldados de Cristo, pero estamos seguros, sabemos con lo que estamos peleando, sabemos nuestra batalla, sabemos con lo que estamos luchando, o simplemente estamos tirando golpes al aire. Por eso es cómo vivir el evangelio. Hay un orden establecido por el Señor. Esto no es como a mí se me dé la gana, sino que hay que obedecer a Dios, aleluya. Dice el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Por eso, amados hermanos, pueblo del Señor y amigos que nos escuchan en esta hora, por eso la Biblia dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. También hay otra cita bíblica que dice que muchos llegarán y tocarán a la puerta y dirán, Señor, ábrenos, en tu nombre predicamos, en tu nombre sanamos enfermos, en tu mesa comimos. Y él responderá del otro lado de la puerta, apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. ¿Ve que en este versículo al apóstol Pablo le preocupaba eso? Por eso es que él dice,
sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. A él le preocupaba al apóstol Pablo que él siendo maestro, él siendo un evangelista, él siendo alguien que enseñaba la palabra, alguien que guiaba a multitudes a la salvación, él siendo un instrumento de Dios usado en señales, milagros, prodigios, él tenía esa preocupación de que se fuese a perder. Por eso dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, instructor para otros, dice, yo mismo venga a ser eliminado. Esto no es nada más de vivir el evangelio como mejor me parece. Hay que encontrar la manera correcta de cómo vivir el evangelio. Por eso son estos mensajes, por eso es la predicación, por eso es cada enseñanza que se nos da, que escuchamos a través de las redes sociales, en nuestra iglesia. Por eso son estas enseñanzas para nosotros ir aprendiendo. Esto no es nada más de que yo me escuché una prédica y ya, sino que yo vaya aprendiendo, que yo vaya, aleluya, haciendo, que yo vaya trabajando en mi vida, que yo vaya poniéndome en las manos del alfarero y dejando que el Señor, aleluya, vaya obrando en mi vida. Pero Dios me dice que me quiere quitar el orgullo, me quiere quitar la vanidad, me quiere quitar los celos. Y como quiera yo digo, no quiero, no puedo, no quiero, no puedo, no quiero, no puedo. El Señor quiere que cada uno de nosotros le entreguemos esas cosas. Hay que orarle delante de su presencia, hay que clamarle, hay que decirle, Padre, en el nombre, como dice tu palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, toma de mi vida, te entrego estos celos, este orgullo, esta vanidad, te entrego esto, llévatelo. Y no es que usted hoy oró de esa manera y al otro día se va a levantar como un ángel de 6 alas, no. Es que constantemente hasta que Cristo venga, nosotros tenemos que seguir orando y clamando, aleluya. Esto no es de que ya oré hoy, hoy presenté ayuno para vencer esto, o esta semana presenté 3 ayunos para vencer esto, y de aquí en adelante voy a tener victoria. No se haga ilusiones, aprenda a vivir el evangelio, que aquí vamos a seguir teniendo luchas y batallas y guerra hasta que Cristo venga. Salemos de una y entramos a otra, salemos de una y entramos a otra, porque esto es hasta que Cristo venga o hasta que partamos de esta tierra, una de dos. Siempre, aleluya. Muchos se preguntarán, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que ser tan difícil? ¿Por qué tiene que haber tantas estas cosas? Porque si estando con luchas, con batallas, nos olvidamos de Dios, ¿qué será estando cómodos? Nos olvidamos más fácil de Dios. Entonces, Dios por misericordia nos va a mantener siempre con luchas, pruebas y batallas. Por misericordia, no porque Él quiera, no porque Él se esté gozando de que nosotros tenemos en esas luchas, pruebas y procesos, sino que es por misericordia. Porque de esa manera siempre buscaremos a Dios. Bueno, los que buscan a Dios. Hay gente que se tira a morir y no le importa más nada. Pero esas cosas, los problemas, las situaciones, las circunstancias, las turbaciones, todo lo que nosotros sentamos es para tener algo por qué clamar a Dios, por qué no olvidarnos de Dios, porque es natural en el ser humano que tenga una vida cómoda, llena de bienes, llena de abundancia y se olvida de Dios. Ahora muchos dirán, no, yo no me olvido de Dios, yo siempre voy a la iglesia. Sí, pero ya no oras como orabas. Ya cuando tienes todo, cuando tienes comodidad, cuando estás lleno, ya no oras como debes de orar. Ya no tienes ese gemir, ya no tienes ese espíritu quebrantado delante de Dios. Pero si lo tuviéramos, aleluya, aún con la comodidad, otra cosa sería. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al que vive para siempre, aleluya. Así que hasta aquí llegamos con este
mensaje, aleluya, bajo el tema cómo vivir el evangelio. Gloria a Jesucristo. Esperando, aleluya, que cada oyente haya sido edificado con esta palabra, que cada vida, cada alma que se hizo parte de este mensaje haya sido edificado con este mensaje. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, que podamos aprender cómo verdaderamente vivir el evangelio. El evangelio no es comodidad, el evangelio no es para vagos, el evangelio no es para gente que no quiere hacer nada, el evangelio es para gente trabajadora, el evangelio es para gente que le gusta sacrificarse. El evangelio, como decía el apóstol Pablo, yo golpeo a mi cuerpo. O sea que nosotros como evangélicos tenemos que aprender, aleluya, a forzar, a obligar nuestro cuerpo para humillarse delante de Dios. Aunque nuestro ser no quiera orar, aunque nuestro ser no quiera ir a la iglesia, no le vamos a estar preguntando a nuestro yo si quiere o no quiere. Simplemente lo vamos a llevar a que haga lo que tiene que hacer. Punto y aparte. Aleluya. Así que Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Gloria al nombre del Señor. Damos gracias a Dios porque pudimos llevar una vez más esta bendita y poderosa palabra para la gloria de Cristo. Aleluya. Sea bendito el nombre del Señor. Paz del Señor con cada uno de ustedes. Hacemos una corta oración y entregamos esta parte. Gloria al nombre del Señor. Aleluya.